Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 110, que dice: ¿cuál es el origen de estos valores? Y responde: todos los valores tienen su origen en Dios. Dios no tiene amor, Dios es amor. Por ello, el amor al prójimo debe ser la orientación principal de toda conducta social. Si amo, seré veraz, aceptaré la libertad de los demás y me esforzaré por la justicia. La caridad trasciende la justicia, ya que no doy a los demás lo que les corresponde simplemente, sino que deseo hacerles el bien de todo corazón. Pero también el valor primario de la dignidad humana encuentra su raíz en el amor que Dios nos tiene. Porque Dios ama al hombre más allá de toda medida y lo ha creado a su amada imagen y semejanza, lo que le convierte además en portador de una dignidad irrenunciable. Bueno, pues como veis, un punto, digamos, esos fundadores, ¿no? ¿Cuál es el origen de todos estos valores? O sea, el DOCAT estaba hablando aquí de, pues eso, de justicia, libertad, tipos de justicia, etcétera. Entonces, bueno, solidaridad, y bueno, y después de haber estado aquí haciendo esta descripción de valores de la doctrina social, solidaridad, justicia, libertad, de repente pregunta: ¿y cuál es el origen de todos estos valores? Hombre, una pregunta importante, ¿no? Porque saber las cosas en que se sustentan es muy importante. A ver, la palabra valores, que se repite, etcétera, la palabra valores puede ser, por desgracia, como tantas otras cosas, pues tan bella como también tan vacía, como un globo que lo pinchas y dices, y ahí va, y pum, y dentro ¿qué había? Ay, pues no he visto nada. O sea, ojo con eso, porque el fundar bien las cosas es clave y es importante. Y uno de los grandes problemas que existen, por ejemplo, ¿no? Pues la Declaración de los Derechos Humanos, universal de los derechos humanos, pues es algo muy importante el tener esa confluencia en esos valores, pero el no tener conciencia de en qué se fundan es un río, o sea, puede ser algo tan grave que haga que de facto, pues ese supuesto consenso en torno a unos valores, pues luego al final, en momentos de crisis, se quede en nada. Porque los valores, cuando hay crisis, en el discernimiento, para interpretar los valores, ¿qué se suele hacer? Por ejemplo, a nivel jurídico, pues recurrir a cuál era la intencionalidad con la que los legisladores legislaron, ¿no? Por ejemplo, los padres de la Constitución. En caso de duda, hay que recurrir a cuál era la intencionalidad de los legisladores. Pues aquí pasa algo por el estilo. En caso de duda de qué son valores y qué son antivalores, hay que recurrir a, bueno, ¿y los valores en qué se fundan, no? Claro, y entonces nosotros, lo que aquí afirma el DOCAT es que su origen está en Dios. Está en Dios. Y que Dios es el origen de todos los valores morales, éticos. Bueno, Dios es el origen de todo, ¿no? Y al ser el origen de todo cuanto existe, es también el origen de todos los valores morales y éticos. Y entonces dice, es que Dios es amor. Ojo, Dios no tiene amor. No, Dios es amor. Dios es amor. Y entonces, desde su ser, desde su identidad que se identifica y se confunde plenamente, ¿no?, con el amor, funda todo. Luego todos los valores tienen su razón de ser en la medida en que en ellos hay una imagen y semejanza de ese Dios que todo lo ha creado por amor y para el amor. Aquí hay una frase de C.S. Lewis que dice, ¿no?, Dios nos ama no porque seamos amables, sino porque Él es amor. O sea, porque Él es amor, Él funda mi bondad. No es que como yo soy bueno, Dios me ama. No, no.
es que Él al amarme me otorga la bondad, la amabilidad. Soy amable porque he sido amado por el amor. Y esto es lo que funda las virtudes. Entonces dice, a ver, todo el resto de las cosas que hacemos, todo el resto de los valores, como Dios es amor, las virtudes van a ser verdaderamente virtudes si el motor de esas virtudes es el amor. Pues eso. ¿Cuándo vivo verdaderamente el valor de ser veraz, de ser auténtico? Pues en la medida en que es el amor el que me lleva a ser veraz y auténtico. Cuando soy una persona solidaria y que respeta la libertad de los demás. Cuando es el amor el que me lleva a respetar la libertad, no meramente un cálculo de... No, sino es el amor el que me lleva a hacerlo. Y etcétera, etcétera. La justicia lo mismo. O sea, las virtudes son verdaderamente virtudes cuando es el amor de Dios el que me lleva a ejercitarlas, ¿no? Es el amor de Dios desdoblado. Yo algunas veces he puesto el ejemplo de los 10 mandamientos. En los 10 mandamientos, en el fondo, es un mandamiento, que es el primero. Y todos los demás son un despliegue del primero de los mandamientos. El amor, ¿no? El amor de Dios y el amor a Dios y el amor al prójimo. Vamos a ver, pues eso se desdobla, pues no matarás, respeta la vida, comparte tus bienes, no robarás, no dirás mentiras. Todo eso es un desdoblamiento de lo primero, porque es la clave, ¿no? Porque incluso nuestra propia dignidad la hemos descubierto en el amor incondicional de Dios. Bueno, pues es interesante ver cómo de repente, en plena reflexión sobre distintos valores en este libro de la doctrina social de la Iglesia, de repente se pregunta, oye, ¿y cuál es el origen de todos estos valores? Pues el origen de todos estos valores es el amor, es Dios mismo. Dios es el que sustenta los valores. Cuando Dios no sustenta, cuando los valores que decimos defender no los sustentamos en Dios mismo, tenemos el riesgo de que estén vacíos y sean coyunturales. Y en caso de crisis, pues que recurramos fácilmente al practicismo. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Punto 111 del DOCAT, por cierto, con el que hoy vamos a concluir, se concluye pues una parte de los puntos del DOCAT que tienen como título Bien común, persona humana, solidaria, subsidiaria. Y a partir del siguiente punto, pues comienza otro apartado que habla de la familia. Bueno, pues el último punto en el que habla de la solidaridad, del apartado del bien común, solidaridad, subsidiariedad, fijaros que han dejado como punto de despedida, ¿no? Antes de empezar a hablar de la familia.
¿por qué no es suficiente la justicia por sí sola? Bueno, aquí venga que hablar de la justicia, y el último punto nos dicen que no es suficiente por sí sola. Bueno, ¿por qué no es suficiente la justicia por sí sola? Y responde: el amor caritativo es más que justicia, pues el amor es paciente y benigno. Para que la sociedad se pueda humanizar, la justicia ha de fundirse con la misericordia, con la compasión. La vida social no se puede regular únicamente con una justicia social, pero tampoco solo con la legal, pues no hay legislación que pueda promover el bienestar humano recíproco. La justicia legal solamente puede sancionar los ataques a la dignidad humana, pero no puede crear nada de manera positiva. La caridad libera una fuerza creativa para el bien común, es decir, para el bien global de todos los hombres. Se trata de contar con estructuras justas que dejen espacio a la misericordia. Sin embargo, la justicia, a diferencia de la misericordia, es una exigencia básica. La caridad solo puede ser pedida, mientras que la justicia se puede exigir. Bueno, que la justicia, siendo totalmente básica, ¿no?, para la construcción del bien común, no es suficiente por sí sola. Esta es la tesis. En primer lugar, recordemos ese famoso adagio latino que ya en alguna ocasión lo hemos citado aquí, que dice: máxima ius, máxima injuria. Sumo derecho, suma injusticia. Ese adagio latino, ¿qué quiere decir? Pues que la experiencia demuestra que cuando únicamente existe, ¿no?, un monóculo para ver toda la realidad, y que es meramente los criterios de justicia equitativa, etc. No, al final, máxima ius, máxima injuria, ¿no? Sumo derecho, suma injusticia. No, porque hay muchos aspectos del corazón del hombre, de su complejidad, de lo que son las heridas del corazón del hombre, que no pueden ser abordadas. Es imposible que sean abordadas meramente desde ese parámetro de la justicia. Es necesaria en muchos aspectos, ¿no?, de la complejidad del hombre, tener también otra mirada distinta, que es la mirada de la misericordia, es la mirada de la caridad. Sin eso es imposible. Claro, cuando uno escucha ese famoso pasaje de la carta a los Corintios: la caridad es paciente, benigna, etcétera, etcétera, no lleva cuentas del mal, no se alegra. O sea, a ver, ese canto a la caridad no se podría repetir todas y cada una de esas características de la justicia, no se podrían, mejor dicho, de la caridad, no se podrían aplicar sin más a la justicia, no, porque, en fin, porque eso de que la justicia es paciente, no, a ver, eso de que la justicia no lleva cuentas del mal, hombre, la justicia sí lleva cuentas del mal, o sea, entonces, es imposible aplicar esas características que San Pablo atribuye a la caridad sin más a la justicia, ¿no? Y lo cierto es que en esta vida las virtudes tienen que ser integradas unas en otras. O sea, no puede ser que yo diga ahora mismo: a ver, ahora me voy a vestir de traje de justiciero, ahora me cambio de traje, ahora me voy a vestir de traje de misericordioso. No, eso no es así. La madurez, ¿no?, la madurez en la visión de la realidad nos tiene que llevar a integrar las virtudes. De las cosas que dice este punto, me quedo especialmente con una que dice: la justicia legal sanciona los ataques a la dignidad humana, pero no puede crear nada de manera positiva. Es decir, la justicia en realidad lo que hace es luchar contra el mal, pero no tanto crea el bien, es más la caridad la que crea el bien. La justicia más bien suele actuar en negativo, o sea, es decir, frente al mal, lo que hace es, como dice aquí, sancionar los ataques a la dignidad humana. Pero no es creativa la justicia. Lo que es creativo es el amor, es la caridad. Eso sí que es creativo. Esta distinción que hace aquí el DOCAT me parece muy interesante. Muy interesante.
Entonces, a esto se añade, concluye diciendo este punto, que claro, la justicia tiene que ser exigida, pero la caridad en el fondo no es exigida, la caridad es pedida, porque es gratuita. Entonces, al ser gratuita, alcanza otro nivel en la relación personal. Aquí viene una cita de Santo Tomás de Aquino de la Suma Teológica que también parece maravillosa. Dice: es manifiesto que los actos que se hacen por amor son los más voluntarios de todos. O sea, los actos más personales, aquellos en los que la voluntad humana ha participado con toda la libertad, son los actos hechos por caridad. Los actos hechos meramente por justicia no suelen ser tan voluntarios. En ellos la libertad no está tan plenamente implicada, porque, a ver, hago esto porque si no después me viene el palo, ¿no? Y me viene el poli y me pone una multa. A ver, entonces, bien, o sea, los actos de justicia, claro que hay que intentar hacerlos con plena voluntad y libertad, pero vamos a ser sinceros, son los actos hechos por amor los que son verdaderamente voluntarios. Y entonces una relación de caridad es una relación mucho más personal que una relación meramente de justicia, que es mucho menos personal. En una relación meramente de justicia parece que te estás relacionando con unas leyes, pero una relación de caridad es que te relacionas con las personas, porque el amor es un acto voluntario y libre, mientras que la justicia, a ver, no quiero exagerar, también lo es, pero es en otro nivel muy distinto, ¿no? Bueno, en resumen, termina este apartado y antes de comenzar el siguiente apartado que habla de la familia, se nos dice pues cómo la justicia, aun siendo tan importante y habiéndola desarrollado tanto en todos estos puntos, pues después de haber dicho del punto 88 hasta el 111 que la justicia es un principio básico para el bien común, pero se dice al final, pero tiene que estar abierta a ser coronada por la caridad. De lo contrario, no seremos capaces, ¿no?, de conseguir el bien integral del hombre. Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es. Comienza el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. El punto 112 dice: ¿por qué quiere Dios que vivamos en familia? Y responde: Dios no quiere que el ser humano viva solo y por su cuenta, sino que nos ha creado como seres sociales. Los hombres por naturaleza tienden a formar comunidades, familias. Esto se aprecia ya desde las primeras páginas de la Biblia, cuando en el relato de la creación Adán recibió a su lado a Eva como compañera. Así Adán puso nombre a todos los ganados, a los pájaros del cielo y a las bestias del campo, pero no encontró ninguno como él que le ayudase. Y el Señor Dios formó de la costilla que había sacado de Adán una mujer y se la presentó a Adán.
Adán dijo: esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Bueno, por lo tanto, la afirmación que se hace aquí es la afirmación de decir: a ver, somos seres sociales. Dios nos ha creado así. Estamos creados a imagen y semejanza de Dios, y no olvidemos que Dios es familia, Dios es Trinidad. Siendo un único Dios, en Él existe esa comunidad intratrinitaria, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, posiblemente, ¿no? Bueno, posiblemente no, así lo creemos. O sea, nuestra vocación social también en parte viene de esa huella, de ese ser imagen y semejanza de un Dios que no es un Dios solitario, que es un Dios trinitario, ¿no? Y en el momento de la creación del mundo que está narrada, ¿no? Pues en esas imágenes tan elocuentes, sí, simbólicas, metafóricas, sí, pero muy elocuentes del libro del Génesis, se ve como que Adán no tiene capacidad. O sea, la creación es hermosísima, sí, pero él no tiene capacidad de conformar un diálogo, un encuentro, una comunión con el resto de la naturaleza. Sí, Adán tiene una autoridad que incluso se traduce en poner el nombre al resto de las cosas. Ya, pero yo, ¿con quién me relaciono? ¿Con quién entro en comunión, ¿no? Y se ve solo, se siente solo en medio de toda esa creación. Bueno, pero ya tienes a los pájaros, ¿no? Sí, nada, pero no. Se siente solo. Y entonces es cuando viene ese pasaje de la creación de Eva, que decir que fue formada de la costilla de Adán es remarcar que tiene su misma dignidad, ¿eh? Y esta sí que es carne de mi carne y sangre de mi sangre. Con esta sí que puedo querer hacer comunión, ¿eh? Comunión. Y entonces esa es, ¿no?, la vocación familiar con la que Dios nos creó. Bueno, hay los seres humanos, por cierto, a diferencia del resto de los animales, nacen de manera prematura. Porque el resto de los animales, oye, nacen y enseguida ya están ya por ahí corriendo, ¿eh? Los seres humanos nacen de manera prematura, por lo que al útero materno le sigue una especie de útero familiar. Sí, la familia es como un útero que prolonga el útero biológico. Porque en eso el ser humano es distinto a los animales. O sea, nace para vivir en familia, ¿eh? Y estamos bajo un bombardeo muy grande, ¿no?, del que somos conscientes de que esta sociedad nuestra, pues el materialismo, el pansexualismo, el hedonismo, intenta arrancarnos de la familia para poder manipularnos más, ¿no? El bombardeo pansexualista y materialista, ¿no?, de la sociedad es un instrumento para provocar la pérdida de la inocencia del vínculo familiar y para provocar el debilitamiento de nuestro vínculo con Dios. Que no nos quepa duda que esto es así. Se nos bombardea, para intentar que perdamos ese vínculo familiar y que se debilite nuestra unión con Dios, para así podernos manipular más fácilmente, ¿no? Pero sin embargo en nosotros ese instinto familiar es fortísimo. Incluso cuando van muriendo nuestros familiares, algo de nosotros va muriendo y va creciendo el deseo de volver a reunirnos con ellos, con los que amamos, en la contemplación de Dios al otro lado. Según van muriendo nuestros familiares, decimos, bueno, va creciendo mi deseo de que nos juntemos todos al otro lado de la orilla. O sea, hay muchos ataques contra la familia, ¿no? Pero es que está inscrito en lo más hondo de nuestro corazón que tenemos una vocación familiar. Y por cierto, aquí nos presenta el Yucat un acróstico inglés que yo desconocía, el término family en inglés. Aquí nos dicen cómo pues cada una de esas letras de la palabra family en inglés dice una letra, ¿no? Family, primera letra, father and mother, I love you, ¿eh? Padre y madre, te quiero. Bueno, pues yo desconocía este acróstico, que es simpático, y lo comento con vosotros, ¿no? Pues esta es la presentación del primero de los puntos del Yucat, el 112.
Has escuchado el DOCAT, la doctrina social de la Iglesia Católica para jóvenes, comentada por el obispo Monseñor José Ignacio Munilla. Encuentra todos los audios en radiomaria.es.